Hermanos y hermanas, bienvenido a tu programa aquí en Catequesis Viviente. Aquí estamos hoy que hemos querido venir a sentarnos para poder compartir la palabra de Dios, para compartir esta catequesis contigo en un tiempo de gracia, en un tiempo de amor, en un tiempo de misericordia, en un tiempo en el cual, en este año del jubileo, Dios nos manifiesta su amor a través de la fe. Bienvenidos a tu programa aquí en Catequesis Viviente y queremos hoy compartir con ustedes un poco sobre el valor del sufrimiento, el valor salvífico, más bien del sufrimiento. Hemos hablado en otros momentos acerca de este tema y muchas veces nos han compartido nuevamente y nos han llamado para, Padre, aquel tema nos impacta, nos impresiona. ¿Y por qué? Porque muchas veces nosotros el tema del sufrimiento no sabemos cómo llevarlo, no sabemos cómo canalizarlo, no sabemos cómo transmitir el tema sobre el sufrimiento. Por eso queremos compartir en esta catequesis sobre el valor del sufrimiento. En primer lugar, vamos a entrar con la palabra de Dios y vamos a compartir con ustedes. Sí, porque siempre ante el sufrimiento, ante toda circunstancia de la vida, tenemos que orar. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de Marcos. Llegan a Betsaida y le traen un ciego, suplicándole que lo toque. Tomando de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea y poniendo saliva en sus ojos, le impuso las manos y le preguntó: ¿ves algo? Y alzando la mirada dijo: veo a hombres como árboles que andan. Después le puso otra vez las manos sobre los ojos y comenzó a ver y quedó curado, de manera que veían con claridad todas las cosas. Y los envió a su casa diciéndoles: no entres ni siquiera en la aldea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, hoy estamos con este texto de este ciego, de esta persona que no puede ver. Y en el Evangelio que hemos leído, casualmente de este Evangelio de Marcos, el Señor nos quiere invitar a algo importante. Él quiere hacer un tiempo nuevo con cada uno de nosotros. En primer lugar, el Evangelio sitúa a Jesús y a los discípulos en una región, en un lugar, llamado Betsaida. Pero para poder hablar de Betsaida, tendríamos nosotros que recurrir al Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 21. Y en este Evangelio de Mateo dice: ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se han obrado en ustedes, hace tiempo que habrían hecho penitencia en saco y ceniza. Hace tiempo que hubieran hecho penitencia. Y la penitencia involucra tener una actitud de cambio, una actitud de conversión, una actitud diferente. Betsaida, ¿qué es? Betsaida era la patria, o es el lugar, es la patria de Felipe, de Andrés y de Pedro. Y en Betsaida se habían cumplido muchos de los milagros, se habían cumplido muchas de las palabras, es decir, tenía que haber un cambio, una conversión. Muchas veces nosotros decimos: oye, pero yo formo parte de la pastoral, yo estoy en el grupo de oración, yo voy al Santísimo todos los días, pero muchas veces no hay el cambio o la conversión necesaria. ¿Por qué?
porque entonces significa que la fe que yo tengo, la fe que yo estoy profesando, no es una fe que está arraigada en el amor, no es una fe que está arraigada en la conversión y no es una fe que esté arraigada en la esperanza, sino es algo que yo estoy viviendo muchas veces por apariencia, por aparentar, por esa doblez. Por eso, muchas veces nuestro cristianismo, entre comillas, se vuelve tan afectivo y no efectivo. Afectivo, ¿por qué? Porque yo necesito entonces tener la música del pajarito, tener cositas que me digan, que sienta un olor y que huele, para yo poder decir que yo estoy viviendo la fe. Y cuando en mi vida está la cruz, como lo tenemos aquí, está la cruz, entonces ya tengo miedo, crolo, me rompo, no puedo avanzar. Y es por eso que muchas veces vemos el sufrimiento como la muerte y no lo vemos como un valor de salvación. Porque yo estoy tan dolido, yo estoy sumergido en mi soberbia, sumergido en la profundidad de mi sufrimiento, que no puedo ver a Cristo. No lo veo como mi Salvador, no lo veo como mi Señor, no lo veo como que es quien me puede liberar, quien me puede transformar mi vida. Porque entonces voy a ver a mis dioses y tengo que ver el Dios dinero para poder decir que tengo felicidad. Y tengo que ver al Dios licor para poder decir que la felicidad. Y tengo que tener al Dios, al Dios droga. Y tengo que ir a diferentes a tomar yoga y hacerme tantas cosas en medio de lo que el mundo me está promoviendo, proyectando. Y al final todavía tengo mi infelicidad. Es decir, sigo viviendo mi ceguera. Sigo viviendo mi ceguera. Y por eso vivimos en la depresión continua. Y por tanto me gastaré a lo mejor cientos de dólares o miles de dólares asistiendo al psicólogo, al psiquiatra o a quien yo vaya, y cuando yo voy a asistir no es que esté mal, ojo, está bien, pero muchas veces nos quedamos en la enfermedad, pero no pasamos a la sanación. ¿Por qué? Porque yo tengo este sufrimiento que está tan profundo y que no tengo perdón, no busco el perdón, no busco a Jesucristo, no busco a quien me dé la salvación. Y es lo que estamos viviendo en el mundo de hoy. El hombre de hoy es lo que vive. Porque si no hay una capacidad de perdonarme, una capacidad de amarme, una capacidad de sostenerme en la cruz de Jesucristo, no podré, hermano o hermana, no podré tener la capacidad de sanar mi corazón, porque cada vez voy a sumergirme más en el sufrimiento. Por eso hay que recordar que Cristo le ha devuelto la vista a este hombre ciego, pero para devolverle la vista ha tenido que, ha tenido que sacarlo del lugar donde se encuentra. Jesucristo quiere venir a sacarte de este lugar de donde te encuentras. De este lugar ahí, hermano. Si estás viendo este programa es porque tienes que creértelo también. El Señor quiere venir a sacarnos de estos lugares. Y de estos lugares que muchas veces
No nos damos cuenta de cuán estamos sumergidos por la falta de fe, por quedarme en el sufrimiento. Jesús quiere sacarte de este lugar. Escucha bien, hermano o hermana. Puede ser que Él quiere sacarte de ese dolor que llevas desde años, desde el vientre de tu madre, de este renegar de Dios, porque muchas veces renegamos de Dios porque tengo una mala experiencia con alguien o he pensado que Dios se ha olvidado de mí. Sacarme de esto significa sacarme de la ignorancia muchas veces. Y este hombre ciego, lo único que ha podido permitirse es dejarse llevar por Jesucristo. Él no le dijo más nada. Él solamente bastó con que el Señor tomara de su mano y lo sacara. Y es que hoy Jesucristo quiere hacer eso contigo. Tomarte de tu mano, levantarte y sacarte. Al sacarte de este lugar, entonces, en un lugar aparte, viene una segunda parte. Y la segunda parte, ¿cuál es? Que dice que Él toma barro, lo mezcla con su saliva y le pone este barro en los ojos para curar a este ciego. ¿Cuándo hemos escuchado del barro? En el libro del Génesis. Cuando Dios toma el barro como el gran alfarero y va haciendo, ¿no? Hemos escuchado este texto también en el Génesis capítulo 2, versículo 7, cuando en el momento de la creación del hombre, como una figura de barro, a la que el soplo de Dios infunde la vida. A la que el soplo de Dios le infunde la vida. El soplo de Dios. El soplo por la fuerza del Espíritu Santo. Y es que muchas veces no tenemos la fortaleza o no tenemos la confianza para llamar: ven Espíritu Santo, ven a nuestra vida, ven baja, ven controla mi historia, controla mi vida, controla este sufrimiento que yo voy viviendo, que estoy viviendo. Señor, ayúdame para no sufrir. Señor, ayúdame para sostenerme en ti. Señor, ayúdame por medio de la gracia, de la fuerza del Espíritu Santo para hacer que tu Espíritu me vivifique, me transforme, me llene con la fuerza de tu amor, con la fuerza de tu Espíritu. Por eso Jesús le da prioridad a los milagros interiores antes que a los milagros exteriores. Muchas veces nosotros queremos ver: Señor, es que sáname y pedimos sanación y está bien. Pero el Señor lo primero que quiere sanar es lo que hay dentro de ti. ¿Por qué? Porque el sanar exteriormente no me puede decir, no dice mucho. Pero cuando ya hay perdón, si hay perdón, hay amor. Pero muchas veces nosotros no sabemos amar ni perdonar. No, al contrario, vivimos siempre sumergidos en el odio, en el resentimiento, y por tanto tu sufrimiento va a ser cada vez mucho mayor. Tu sufrimiento va a ser cada vez mucho mayor. Por eso, valorar el perdón de los pecados, que la curación que lleva esta curación en medio de esta enfermedad, llama la atención porque Jesús lo que viene a traer es la curación en el corazón. Invita al hombre ¿a qué?
a que su corazón, tras la curación, a no pasar por la aldea, para que no llame la atención, porque lo que él quiere es una conversión personal, ad intra, que vaya cambiando lo que hay dentro de él. Vamos a una pausa comercial y volvamos a tu programa aquí en Catequesis Viviente. Volvemos a tu programa aquí en Catequesis Viviente y continuamos, ¿no? Mira, algo importante que nos decía esta palabra cuando el Señor lo saca él del pueblo y se lo lleva y después continúa un cambio, ¿no? Ese cambio tiene que invitarme, ese cambio personal, esa conversión diaria, esa conversión que no puede quedarse solamente en un decir que ya Jesucristo me ha tocado, pero yo tengo que poner un poco más de mi parte. Porque cuando nos acercamos al sacramento, por ejemplo, de la reconciliación, volvemos a decir, ¿no? Porque lo hemos dicho anteriormente, el sacramento de la reconciliación es un sacramento de curación, de sanidad del alma. De sanidad del alma. El sacramento de la unción de los enfermos también es un sacramento de sanidad. No podemos pensar, que el sacramento de la confesión es como solamente para que echarle el cuento al Padre, no. Y mucha gente no se acerca al sacramento porque dicen, pero ¿por qué yo le voy a comentar eso a otro hombre? No. Entonces, claro, el Señor ha permitido que este otro hombre, presbítero, también sea un pecador para poder dar el consuelo a esta otra persona, porque así va a poder entender el sufrimiento del otro, el dolor del otro. Entonces, tenemos que tener eso muy en claro y muy en cuenta. El Señor viene a sanar. Por eso, si alguna vez caes, levántate. Ve corriendo al sacramento de la confesión y sigue adelante. Porque si te quedas allí con ese pecado, el demonio te va a engañar. Y el demonio nos engaña a todos. Nos puede engañar diciendo de que es que lo que pasa, tú eres feliz, tú tienes vida, no tienes que acercarte a ningún sacramento para poder ver lo para poder tener paz. Véngate, y habla de la venganza, y habla de tener más resentimientos, y habla de tener más odio, y habla, y es ahí donde el hombre entra en el sufrimiento, ya no solamente corporal, sino el sufrimiento espiritual, y va entrando en una decadencia. Por eso, el mismo Jesucristo quiso preparar a los discípulos, a Pedro, a Juan y a Santiago, que asistirían a su agonía en el Getsemaní, manifestándose en el momento de la transfiguración en el Tabor, la gloria del Padre en su rostro. Porque muchas veces pensamos de que ese dolor, somos tan sentimental y afectivo, es que ya hasta ahí llegó el dolor. No, el dolor se transformó en salvación. El dolor se transformó en salvación. Por eso invita a estos tres para que sean testigos de la gloria. De la gloria, lo que hace la salvación, lo que hace el morir en Cristo, lo que hace la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Para que vieran la gloria que está en el Señor. La gloria del Padre en su rostro.
que no se quedaran aplastados por el escándalo de la cruz, como nos recuerda el prefacio de la Transfiguración, que no se quedaran con el escándalo de la cruz. ¿Por qué? Porque la cruz podrá ser un escándalo, pero vida, es vida. Por eso San Juan, en el capítulo 15, nos va a recordar, versículo 13, que nadie tiene amor más grande que este, dar la vida por los propios amigos. Y es lo que nos recuerda San Juan. Por eso, nadie puede pretender comprender el sufrimiento con una sola razón, ni afrontar la cruz con sus solas fuerzas, con tus propias fuerzas. La figura de San Pedro, al que Jesús le contesta, lejos de mí, Satanás, escándalo eres para mí, porque no piensas según Dios, sino según los hombres, dice Mateo capítulo 16, versículo 23. Y ahí después canta el gallo, no cantará el gallo, antes de que tú por 3 veces me hayas negado. Entonces, la cruz parece un paradigma, esto es como un paradigma cristiano, ¿no? ¿Por qué el mal? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué el sufrimiento? Diríamos nosotros. Y son estas 3 interrogantes que el hombre se ha planteado desde los tiempos primitivos, intentando dar unas respuestas. Por eso, San Juan Pablo II, en el comienzo de su carta sobre el valor del salvífico del sufrimiento, ¿qué va a decir? Que el tema del sufrimiento es un tema universal que acompaña al hombre a lo largo y ancho de la geografía. En cierto sentido, coexiste con él en el inundo y por ello hay que volver sobre él constantemente. Aunque San Pablo ha escrito en la carta a los romanos que la creación entera hasta ahora gime y siente dolores de parto, dice en Romanos capítulo 8, versículo 22, aunque el hombre conoce bien y tiene presente los sufrimientos del mundo animal, sin embargo lo que expresamos con la carta, con la palabra sufrimiento, parece ser particularmente esencial a la naturaleza del hombre. Ello es tan profundo como el hombre, precisamente porque manifiesta a su manera la profundidad propia del hombre y de algún modo la supera. El sufrimiento parece pertenecer, dice él, a la trascendencia del hombre. Es uno de esos puntos en los que el hombre está en cierto sentido destinado a superarse a sí mismo y de manera misteriosa es llamado a hacerlo, decía San Juan Pablo II. Por tanto, el sufrimiento suscita compasión, suscita respeto y a su manera también el sufrimiento atemoriza. Y atemoriza, ¿por qué? Porque no lo entendemos. Por eso, ¿qué entendemos por dolor? ¿Qué entendemos por sufrimiento? El sufrimiento es algo, hermano, que todavía es mucho más amplio que la enfermedad, más complejo y a la vez aún más profundo, enraizado en la humanidad misma. El problema nos viene de la distinción entre sufrimiento físico y sufrimiento moral. Y esta distinción toma como fundamento la doble dimensión del ser humano. Indica el elemento corporal y espiritual como el inmediato o directo sujeto del sufrimiento. Por tanto, el sufrimiento físico se da cuando de cualquier manera duele el cuerpo, ¿sí? Cuando duele el cuerpo, mientras que el sufrimiento moral es el dolor del alma. La tibieza del corazón, tengo tibieza del corazón, no puedo orar y ando como inconstante, ando con este dolor interno, ando con una pesadez, Padre, ya nada me responde, nada me da esperanza. Es ahí cuando estás en un sufrimiento
hablando moralmente, espiritualmente. Y necesitas entrar en tu Señor. ¿Cómo yo puedo entrar en medio de mi Señor? A través de la oración. A través de la oración. El valor de la oración. Si nosotros supiéramos el valor de la oración en medio de nuestra vida, en medio del sufrimiento, nosotros pudiéramos cambiar muchas cosas. El valor de la oración me va a dar paz, me va a reconfortar, me va a dar ánimo, me va a dar alegría. El valor de la oración. Hay que notar que cuando sufrimos, tiene una importancia fundamental, descubrir el sentido de nuestro sufrimiento. Es distinto de la situación de quien sufre sin saber el porqué de quien sufre, habiendo descubierto el porqué de su sufrimiento. Cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, se dispone mejor a sufrir los dolores de una operación y del tiempo postoperativo, si sabe que esto le servirá para recuperar la salud, mientras, al contrario del enfermo de cáncer, que sabe que se va a morir en un breve espacio en tiempo, aunque tenga menos dolores, sufre mucho más. En el primer caso, soportamos mejor porque tenemos la certeza de ser curados. Mientras que en el segundo caso, quien está sin esperanza está tentado por la desesperación. Y a lo mejor por eso vienen los grandes problemas hasta de quitarse la vida. Vamos a una pausa y volvamos a tu programa aquí en Catequesis Viviente. Dentro de cada sufrimiento experimentado por el hombre y también en lo profundo del mundo del sufrimiento aparece la pregunta del por qué. ¿Sí? ¿Por qué? Y es una pregunta acerca de la causa, la razón, una pregunta acerca de la finalidad, ¿para qué? ¿Sí? En definitiva, acerca del sentido. Esta no solo acompaña el sufrimiento humano, sino que parece determinar incluso el contenido humano. ¿Sí? Y es eso por lo que el sufrimiento es propiamente sufrimiento humano. Entonces, dentro de cada sufrimiento experimentado por el hombre y también en lo profundo del mundo del sufrimiento, aparece la pregunta, el por qué. Y la respuesta, muchas veces la podemos ver en la convicción de fe o en la convicción de mi fe que yo tenga. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, la fe, en el momento en que vemos el sufrimiento como tal, la vamos dejando entonces a un lado, porque está el dolor me marca tanto que en algunos casos los hombres que se encuentran con Jesucristo, con Dios, van a poder llevarlo de una manera distinta o diferente. Y ahí podemos ver en los santos. San Esteban, el primer mártir, cuando lo estaban apedreando, él oró por los que lo estaban apedreando. Y muchos otros santos que han podido, en medio del sufrimiento, tener vida a través de la oración. Entonces, el hombre tiene que, conducido al materialismo práctico, en lo que prolifera el individualismo, el utilitarismo y el hedonismo, se manifiesta aquí
ante un dolor profundo, claro, porque si yo tengo todos estos apegos, no quiero soltar. Por eso es importante, como escribe el apóstol San Pablo, como no tuvieron a bien guardar el verdadero conocimiento de Dios, Dios los entregó a su mente insensata para que hicieran lo que no conviene, dice Romanos capítulo 1, versículo 28. Así los valores del ser son sustituidos por el de tener. El único fin que cuenta es la consecución del propio bienestar material. La llamada calidad de vida se puede interpretar, como eficiencia económica, consumismo desordenado, belleza, goce de la vida física, olvidando las dimensiones más profundas que hay. ¿Cuáles son? Relaciones espirituales y religiosas de la existencia. Entonces, para nosotros hablar de que yo no quiero vivir en el sufrimiento, tengo que hablar de un goce humano, de un goce propio. ¿Cuánto de nosotros nos quedamos en los goces humanos y no dejamos a Dios actuar? El goce humano no me va a dar es como cuando escuchamos la carta de las bienaventuranzas. Pero ¿por qué, Padre bienaventurado, los pobres, los que sufren, los que lloran? ¿Por qué Jesús tiene que hablar de esa manera? Bienaventurados mejor serán los ricos, los que tienen para poder hacer los viajes, porque yo quisiera hacer todo el año estar viviendo en un avión, viajando y gozando y no sufriendo de nada. Y eso no es goce. Humanamente hablando, eso no es un goce, eso no es alegría. Porque para poder vivir de esa manera, igual tienes que entrar en el otro sufrimiento para que tu dinero no se acabe y tú veas poder encontrar para poder tener ese goce. ¿Sí? Ese es el problema. Que en la vida nada va a ser gratuito. Entonces vas a estar sufriendo. Ya no vas a sufrir de otro sufrimiento, sino de este otro sufrimiento. Tendrá el sufrimiento del rico MacPato, que no ves la vida como tiene que ser, sino la vida en cuanto a lo otro, a la materialidad económica, a las cosas que me van a poder llevar a creer de que yo tengo este goce o tengo esta vida dichosa. Entonces, vivimos siempre en un mundo tan materialista que cambiamos el goce de lo que yo tengo vivir por el mundo materialista, por el mundo consumista. Yo soy feliz porque tengo tengo el mejor carro, tengo el mejor celular último modelo, tengo la mejor casa, tengo los mejores viajes y por eso yo me declaro que soy feliz. Y puede ser que seré el hombre más infeliz y tengo que rellenar mi vida de tanto consumismo para poder llegar a ser feliz. Mi felicidad no se debe basar en eso. Por eso tenemos que aprender a buscar, el hombre tiene que aprender a buscar la verdadera felicidad, no la aparente felicidad. Y si busca la aparente felicidad, no va a encontrar alegría. Porque la alegría, mis hermanos, es algo más profundo que el placer. Y puede acompañar perfectamente al esfuerzo, al trabajo e incluso al sufrimiento, según el sentido de cada persona vaya descubriendo en su experiencia de ellos a lo largo de su vida.
De hecho, el ideal de la vida sin dolor, la ilusión de la insensibilidad, destruye en el hombre hasta sus mismos órganos perceptivos. Miren, en el libro del Génesis vemos cómo el sufrimiento es consecuencia del pecado. Dice, en el relato de la caída, el anuncio de la salvación precede al anuncio del castigo que será infligido a Eva y Adán. Y este plan de salvación se realizaría gracias a la alianza establecida con la mujer y la lucha victoriosa sobre la serpiente por el descendiente de la mujer. ¿Ven? Entonces, igual tenemos que entrar, tenemos que saber, tenemos que ir trabajando por buscar en medio de nosotros un camino de vida. Ir en buscando lo mejor. ¿Qué es lo mejor para el hombre? Vuelvo y repito, lo mejor para el hombre no está en la cantidad de cosas, está en la calidad del hombre. Recuerda que el sufrimiento tiene una misión, una dimensión de redención. Dice Juan capítulo 3, versículo 16, porque tanto amó Dios al mundo que le dio su unigénito Hijo, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Nos recuerda San Juan capítulo 3, versículo 16. Y esta es la dimensión de la redención, a lo que el Antiguo Testamento ya parecía ser un preludio. ¿Por qué? En este preludio, ¿no?, donde las palabras citadas entre el coloquio de Jesús con Nicodemo se refieren al sufrimiento en su sentido fundamental y definitivo. Por tanto, Dios da a su Hijo unigénito para que el hombre no muera. Y el significado del no morir está precisado claramente en las palabras que siguen, sino que tenga la vida eterna. ¿Sí? Entonces el hombre muere cuando pierde la vida eterna. ¿Ven? Lo contrario de la salvación no es solamente el sufrimiento temporal. Cualquier sufrimiento, sino el sufrimiento definitivo, la pérdida de la vida eterna, escucha bien, el ser rechazado por Dios, la condenación, es lo que estamos hablando. Por eso el Hijo unigénito ha sido dado a la humanidad para proteger al hombre ante todo de este mal, del sufrimiento definitivo. Y no es para que el hombre viva en un sufrimiento eterno, sino viva en la paz. Pues bien, mis hermanos, hemos culminado, ¿no?, nuestra catequesis, y en este momento yo te invito a que cada día podamos nosotros abandonarnos en las manos del Señor. Y no pensar que el sufrimiento me va a quitar. No, si yo con Cristo, ahí los que estén sufriendo de cuerpo, del corazón, de alma, agárrese de Cristo, agárrese de la cruz de Cristo. Agárrate ahí de Cristo y ten valor para seguir adelante. No te dejes llevar por el dolor, al contrario, déjate llevar por aquel que ha venido a salvarte. Así que pues nada, ánimo hermanos y que el Señor les bendiga.